Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en los textos que articulan toda la maquinaria internacional contra la tortura. En concreto, los mecanismos que están ligados a la Convención de Naciones Unidas. Tenemos aquí unos documentos que detallan cómo funcionan el Comité contra la Tortura y otro actor clave, quizá menos conocido, ¿no? El Subcomité para la Prevención. La misión hoy es entender bien cómo funciona este sistema, quién está ahí metido, qué poder real tienen. Vemos que hay como un doble enfoque, ¿verdad? Sí, eso es. Por un lado, vigilar que los estados cumplan la convención. Y por otro, un trabajo más, digamos, proactivo, de prevención visitando centros de detención. Exacto, una labor más preventiva. Muy bien, pues vamos a desmontar esto pieza a pieza. Empecemos por el órgano principal, el que vigila la convención en sí. Hablemos entonces del Comité contra la Tortura, el CAT. Según estos papeles, ¿cuál es su función principal? Pues mira, su función esencial es supervisar. Supervisar cómo los estados que han ratificado la convención pues la aplican en la práctica, en el día a día. Es un grupo de 10 personas expertas y esto es importante, actúan con total independencia. Independencia total. Sí, los criterios para elegirlas son bastante exigentes, alta integridad moral, competencia reconocida en derechos humanos. Y también se busca, un equilibrio geográfico y se valora la experiencia jurídica. Pero insisto, actúan a título personal, no representan a sus países. Vale. Esa independencia suena crucial, pero si son los propios estados los que proponen candidatos, ¿cómo se asegura de verdad que luego actúen por libre? ¿Hay salvaguardas? Es una buena pregunta, sí. El mecanismo de elección busca precisamente eso. A ver, los eligen los estados parte en unas reuniones específicas, cada 2 años. Votan en secreto, de una lista de candidatos que proponen esos mismos estados. Pero ojo, no basta con que te nominen. Ah, claro. Para salir elegido necesitas un respaldo fuerte, conseguir el mayor número de votos y además la mayoría absoluta de los representantes que estén allí presentes y votando. O sea que no es fácil. No. Y el mandato es de 4 años, reelegibles una vez. Y un detalle curioso de la primera elección. Para que no cambiara todo el comité de golpe, la mitad de los miembros empezó con un mandato de solo 2 años. Es un sistema, pensado para combinar estabilidad y renovación. Entendido. Un proceso riguroso para intentar blindar esa independencia. Vale, vayamos a la práctica. ¿Cómo hacen esa supervisión? ¿Qué herramientas tienen para ver si un país cumple o no? Pues los textos describen varias herramientas clave. La primera, y quizás la más conocida, es examinar los informes periódicos. Los informes de los países. Eso es. Cada estado parte tiene que presentar uno. El primero al año de que la convención entre en vigor para ellos y luego cada 4 años. Ahí tienen que detallar las medidas que han tomado. O sea que los estados tienen que pasar un examen regular, digamos. Exacto, es una rendición de cuentas formal. Pero el comité no se fía solo de lo que le cuentan los estados, claro. Hombre, claro. Y aquí entra la segunda herramienta potente. Pueden recibir y examinar comunicaciones individuales. ¿Comunicaciones individuales? ¿Denuncias de gente? Sí. Denuncias directas de personas que digan ser víctimas de una violación de la Convención, siempre que el Estado acusado haya aceptado esta competencia del comité, claro. Lo que es realmente significativo aquí es que abre una puerta directa. Las voces individuales pueden llegar a un órgano internacional, sin pasar por filtros estatales. Eso suena a un contrapeso importante frente a los informes oficiales, ¿no? Pero imagino que habrá condiciones. No cualquiera podrá llevar su caso al comité, ¿o sí? No, claro. Hay condiciones estrictas. Están pensadas para que el sistema funcione y no se colapse, y tampoco para interferir porque sí con los sistemas nacionales. El comité solo admite una denuncia si comprueba 2 cosas básicas. Primero, que el mismo asunto no lo esté viendo ya otra instancia internacional. No se duplican trabajos. Vale, lógico. Y segundo, y muy importante, que la persona haya agotado todos los recursos legales disponibles en su propio país. Entiendo. Primero intentar la vía nacional. Eso es. Salvo que, y esta es una excepción clave, la tramitación de esos recursos se alargue muchísimo, de forma injustificada, o si es poco probable que sirvan para algo útil, para una reparación real. Ah, bueno, eso es importante. Reconoce que a veces los sistemas nacionales fallan o son inaccesibles. Es una válvula de escape necesaria, parece. ¿Alguna otra función importante del comité que mencionen los documentos? Sí, para la transparencia de su propio trabajo, el comité presenta un informe anual a los estados parte y a la Asamblea General de la ONU. Ahí cuentan todo lo que han hecho y sobre cómo funcionan por dentro. Deciden por mayoría de los presentes y necesitan ser al menos 6 de los 10 para tener sesión formal para el quórum. De acuerdo.
Perfilado el CAT. Supervisa, mira informes, escucha a víctimas. Un rol básicamente de vigilancia y reacción. Pero como decíamos al principio, hay otro organismo, el Subcomité para la Prevención, el SPT. El nombre ya sugiere otra cosa, ¿no? Totalmente. El SPT nace de otro tratado, aunque está vinculado, el Protocolo Facultativo de la Convención. Se adoptó en 2002 y entró en vigor en 2006. Y su filosofía es radicalmente distinta. No espera a que la tortura ocurra para investigar, busca prevenirla antes de que pase. ¿Y cómo? Pues estableciendo un sistema de visitas periódicas. Y pueden ser sin avisar, a cualquier lugar donde haya gente privada de libertad. O sea, van a mirar antes de que salten las alarmas. Interesante. ¿Y funciona aparte del CAT? Es un órgano distinto, sí, con su propio mandato y su propio tratado. Pero hay una conexión funcional importante con el Comité contra la Tortura. El SPT le presenta un informe anual público al CAT y los textos dicen que tienen que coordinarse, incluso celebrar sesiones a la vez al menos una vez al año. Ah, vale. Digamos que comparten el objetivo final, erradicar la tortura, pero atacan el problema desde ángulos distintos, complementarios. El CAT vigila el cumplimiento y el SPT se centra en prevenir activamente con las visitas. Hablemos de esas visitas. ¿A qué sitios pueden ir exactamente? Porque privación de libertad puede ser muy amplio. Y los textos lo definen así, de forma muy amplia. Es cualquier forma de detención, encarcelamiento, internamiento. Cualquier custodia de una persona por orden de una autoridad, judicial, administrativa, la que sea, en un sitio público o privado del que no pueda salir por su voluntad. O sea, no solo cárceles. No. Prisiones, comisarías, claro. Pero también centros de detención de inmigrantes, hospitales psiquiátricos, centros de menores. Cualquier sitio donde el Estado te quite la libertad de moverte. ¿Entendido? Un alcance muy extenso. ¿Y qué hacen en esas visitas? ¿Cuál es el objetivo concreto? Su mandato es como triple, según se lee aquí. Primero, visitar esos lugares para ver directamente cómo tratan a la gente, cómo están las instalaciones, las condiciones. Verlo con sus propios ojos. Eso es. Segundo, a partir de lo que ven, hacen recomendaciones confidenciales al Estado, propuestas concretas para mejorar el trato y prevenir la tortura o malos tratos. Y tercero, tienen una función de asesoramiento y cooperación importante. Ayudan a los propios estados a montar y mejorar sus propios mecanismos nacionales de prevención, los MNP. Los MNP. Sí, que son la otra pieza clave de este sistema preventivo. Ahora hablamos de ellos. Si conectamos esto con el panorama general, lo que de verdad distingue al SPT es ese enfoque proactivo, sobre el terreno. Ir a los sitios de riesgo, hablar con la gente, ver la realidad, para pillar los problemas antes de que sean violaciones graves. Esa labor in situ suena crucial, desde luego. ¿Y quién forma este subcomité? ¿El mismo perfil de expertos que el CAT? Los criterios básicos son parecidos: integridad, competencia e independencia. Pero aquí los textos añaden un matiz importante. Buscan específicamente experiencia práctica. ¿Práctica en qué? En cosas relacionadas con la privación de libertad. Gente con experiencia en administrar justicia, penal, policial, penitenciaria. O en medicina forense, psicología, trabajo social en estos entornos. También insisten en la distribución geográfica, representación de distintas culturas y sistemas jurídicos y mencionan explícitamente el equilibrio de género. Ah, bien. Y como en el CAT, no puede haber dos miembros del mismo país y actúan con independencia total. Empezaron siendo 10, pero el protocolo permite que aumente el número. ¿Y cómo operan? ¿Alguna regla de funcionamiento que llame la atención en lo que hemos leído? Pues los eligen los estados parte del protocolo para 4 años, reelegibles solo una vez. Deciden por mayoría de los presentes, necesitan la mitad más 1 para el quórum, sus reuniones de trabajo son privadas para poder hablar con franqueza, pero si hay algo que salta a la vista en los textos, es la protección increíble que se da a quienes colaboran con ellos. Protección. ¿Cómo? El protocolo es tajante. Ninguna autoridad puede ordenar, aplicar, permitir o tolerar ningún tipo de sanción contra una persona o una organización por haberles dado información, ni al subcomité ni a sus delegados en una visita. Ninguna sanción. Ninguna. Y aquí viene lo fuerte. Da igual si la información luego resulta ser verdadera o falsa. ¡Ostres! Eso es una garantía potentísima. Claro, si no, sería imposible que los detenidos
o el personal mismo se atrevieran a hablar por miedo a represalias. Cambia las reglas del juego para saber qué pasa de verdad. Exactamente. Es un reconocimiento muy práctico de que en sitios cerrados y jerárquicos el miedo silencia. Esta protección es la clave para que las visitas sirvan de algo. Y ligado a esto está cómo manejan la información. Las recomendaciones al Estado son, en principio, confidenciales, para facilitar el diálogo. Lo mismo si se las hacen al mecanismo nacional. ¿Y los informes de las visitas? El informe final solo se publica si el Estado lo pide, aunque hay un matiz. Si el Estado publica solo un trozo, el SPT puede decidir publicar el informe entero o un resumen. Ah, para evitar que se saquen cosas de contexto. Exacto. Lo que nunca publican, sin permiso expreso, son los datos personales de la gente entrevistada. Confidencialidad total ahí. Un equilibrio delicado, sí, entre confidencialidad para cooperar y transparencia para rendir cuentas. Has mencionado varias veces esos mecanismos nacionales de prevención, los MNP. Son como una extensión del SPT en cada país. Justo eso. El protocolo facultativo es muy listo en esto. No solo crea un órgano internacional, el SPT, sino que obliga a cada Estado parte a tener a nivel interno uno o varios órganos que hagan esas visitas preventivas dentro de sus fronteras. Los mecanismos nacionales de prevención. Los MNP. Los MNP son la contraparte doméstica del SPT. Llevan esa misma filosofía preventiva al terreno nacional, adaptada a cada país. Como una doble capa de protección, sí. Una idea potente, la verdad. ¿Y qué características tienen que tener estos MNP para que funcionen bien? ¿Qué les exige el protocolo a los estados? Pues los documentos insisten en varias cosas cruciales que los estados tienen que garantizar. La primera, y la más importante, independencia funcional. Independencia. Sí. Tanto el mecanismo como su personal tienen que poder trabajar sin que se meta el gobierno o las autoridades de los sitios que visitan. Sin independencia real no sirven de nada. También deben tener personal experto, con las capacidades y conocimientos necesarios. Se menciona lo del equilibrio de género y la representación de grupos étnicos y minoritarios del país. Recursos, imagino. Por supuesto. Recursos económicos y humanos suficientes. Y un punto interesante. Dice que al crearlos, los estados deben tener en cuenta los principios de París. Los principios de París, ¿qué son, resumido? Son básicamente el estándar internacional sobre cómo deben ser las instituciones nacionales de derechos humanos para que se las consideren independientes y efectivas de verdad. Hablan de su mandato, composición, autonomía financiera, cómo trabajan. Vale. Que el protocolo los mencione es una señal clara de la importancia que le dan a la autonomía y profesionalidad de los MNP. Y como ejemplo concreto, los textos dicen que en España esta función la hace el defensor del pueblo. Independencia, experiencia, recursos, estándares internacionales. Suena a una base sólida. ¿Y qué pueden hacer estos MNP en la práctica? ¿Qué poderes les dan los textos? Pues poderes muy parecidos a los del SPT, pero a nivel nacional. Su tarea principal, examinar periódicamente el trato a las personas privadas de libertad en todos los sitios de detención del país. Hacer visitas, anunciadas o por sorpresa. Ajá. A partir de ahí, hacer recomendaciones a las autoridades para mejorar el trato, las condiciones y prevenir la tortura. Teniendo en cuenta las normas internacionales, claro, y aquí una función extra interesante. No solo reaccionan a lo que ven, también pueden hacer propuestas y observaciones sobre leyes. ¿Sobre las leyes? Sí, sobre legislación que ya exista o sobre proyectos de ley que afecten a la gente privada de libertad. Pueden influir en cómo se hacen las normas. O sea que no solo son inspectores, sino que también pueden opinar sobre las reglas del juego. Exacto. Tienen esa capacidad de proponer, de influir en políticas públicas. Y, de nuevo, el elemento crucial que se repite: la protección a los informantes. Otra vez lo de la protección. Sí. El protocolo prohíbe cualquier sanción o perjuicio a personas u organizaciones por dar información al MNP, sea verdadera o falsa. Y la información confidencial que recogen, sobre todo datos personales, tiene que ser reservada, no se puede publicar sin permiso. Bien, creo que tenemos una imagen bastante completa. Si intentamos, resumir, tenemos por un lado al Comité contra la Tortura, el CAT, que es como el supervisor general de la convención, mira informes, decide denuncias. Eso es. Y por otro lado, gracias al protocolo, un sistema preventivo de 2 niveles, el subcomité, el SPT, haciendo visitas internacionales y asesorando. Ajá.
Y los mecanismos nacionales, los MNP, haciendo lo mismo pero dentro de cada país. Has captado la esencia perfectamente. Es un sistema ingenioso, la verdad. Dos enfoques que se apoyan. Uno reactivo y de monitoreo general, el CAT, y otro proactivo, centrado en prevenir in situ, el dúo SPT-MNP. El gran objetivo es meter luz y exigir cuentas en esos sitios que suelen ser opacos, los lugares de privación de libertad que sabemos que son de alto riesgo. Lo que es fascinante aquí, y quizás lo más innovador, es esa danza, ¿no?, entre la presión y el Consejo Internacional, SPT, y la acción y responsabilidad nacional, MNP. No solo vigilar desde fuera, es también reforzar la capacidad de cada país para prevenir desde dentro. Si alguien que nos escucha quisiera quedarse con las ideas clave de todo este entramado que describen los textos, ¿cuáles serían esos puntos fundamentales? Pues yo subrayaría 4 cosas que se desprenden claramente. Primero, la independencia y la experiencia son la base de todo. La credibilidad y la eficacia del CAT, del SPT y de los MNP dependen totalmente de que su gente pueda actuar sin presiones y sabiendo de lo que habla. Fundamental. Segundo, la estrategia es dual, se complementa. No basta con reaccionar cuando ya ha pasado algo, eso es el CAT, es vital prevenir antes, con visitas y diálogo. Eso es SPT y MNP. Es pasar del postmortem a la medicina preventiva, digamos. Me gusta esa analogía. Tercero, los mecanismos nacionales de prevención, los MNP, son cruciales. Son la pieza que conecta la prevención con la realidad de cada país. Aseguran una vigilancia continua y adaptada. Sin MNP fuertes, el sistema internacional se queda cojo. Y cuarto, Y cuarto, la protección fuerte a quienes dan información es indispensable. Los textos lo reconocen. Sin la garantía de que hablar no te va a costar caro, las visitas perderían casi toda su capacidad para descubrir la verdad y provocar cambios. Queda claro el diseño. Es un sistema, sofisticado, ambicioso incluso, y que se apoya mucho en la independencia, en que los estados colaboren y sobre todo en poder entrar de verdad en todos los sitios de detención. Así es, y ahí está el gran desafío práctico, claro. El éxito de este sistema, más allá de lo bien que suene en el papel, depende muchísimo de la voluntad política y la cooperación real de los estados, de que abran las puertas sin poner pegas, de que se tomen en serio las recomendaciones y de que pongan dinero y gente suficiente tanto para el SPT a nivel internacional como, y esto es crítico, para sus propios MNP a nivel nacional, para que funcionen de verdad y sean independientes. lo que inevitablemente nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿funciona igual en todas partes? Exacto. Esa es la pregunta clave sobre la consistencia. ¿Pueden estos mecanismos operar igual de bien en todos los países que han firmado? ¿O su impacto depende enormemente de las ganas que tenga cada gobierno, de los recursos que haya, de la cultura de las instituciones? Es probable que la realidad sea muy heterogénea. Para cerrar nuestra exploración de hoy, ¿qué reflexión final o qué pregunta abierta nos dejan estos textos sobre el reto de prevenir la tortura? Pues mira, viendo cómo todo el sistema preventivo, SPT y MNP, depende tantísimo de 2 cosas, poder entrar físicamente en los sitios y poder recoger información confidencial protegiendo a la gente, la reflexión que me surge es sobre la distancia que puede haber entre lo que dice la ley y lo que pasa en la práctica. Los textos garantizan el acceso y la confidencialidad, sí, pero ¿cómo se consigue eso si hay resistencia institucional, si no hay recursos o simplemente por inercia? ¿Cómo te aseguras de que una visita sea más que un trámite y de verdad sirva para cambiar algo? ¿Y cómo proteges de verdad a esa persona, detenido, funcionario, médico, que se atreve a hablar en un sitio donde puede haber represalias, sutiles o no tan sutiles? Ahí está quizás el desafío constante y la verdadera medida de si estos mecanismos tienen éxito o no.